alias el comandante Gringo, sería el nuevo jefe de la disidencia de las FARC, Oliver Sinisterra, tras la muerte de alias Guacho. El sujeto cuenta con una circular roja de la Interpol y es calificado como peligroso y violento. Carlos Arturo Landázuri, alias del comandante Gringo, sería el sucesor de Walter Patricio Arizala, jefe de las disidencias de las FARC, más conocido como alias Guacho, quien fue abatido en Nariño la semana pasada. Landázuri es la cabeza de uno de los grupos de mando medio dentro de la estructura jerárquica del Frente Oliver Sinisterra, donde también adquirió el alias de Fabián. El tercero, que es alias el Gringo, sería quien asumiría en este momento una estructura completamente ya debilitada. Alias el Gringo tiene aproximadamente 30 años. Estuvo bajo el mando del Guacho en la columna de Daniel Aldana de las FARC y también estuvieron juntos en la zona veredal del Playón en Tumaco. El Gringo era el encargado de la organización de acciones delincuenciales en la zona de frontera. Además manejaba los anillos de seguridad de alias Guacho. Y pues el tercero estaba manejando entre sí pues parte de su estructura con otros grupos. El sujeto cuenta con una circular roja de la Interpol y fue calificado como peligroso, propenso de evasión y violento. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Tras la confirmación de la muerte de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, familiares del equipo periodístico de Diario de Comercio expresaron que la búsqueda de la verdad continúa y esperan que el gobierno ecuatoriano les entregue una información desclasificada completa. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio reconocieron el trabajo de las autoridades colombianas. Sin embargo, lamentaron que alias Guacho, el autor del secuestro y muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida. Con esta muerte no hemos luchado y no se ha llegado ya a una impunidad. Con esta muerte no se ha hecho justicia. Le seguiremos luchando para poder llegar a este objetivo que las tres familias nos hemos trazado para poder llegar y esclarecer los hechos. Expresaron que la búsqueda de la verdad continúa, hicieron un llamado a las fiscalías de Ecuador y Colombia y a la justicia para que las investigaciones no cesen. Reiterar nuestra necesidad de que se investiguen todas las responsabilidades en todos los niveles y que no se considere que la muerte de alias Guacho es el punto final. Según Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista asesinado, existen varias inconsistencias en este caso, por lo que están a la espera de que el gobierno ecuatoriano les entregue una información desclasificada completa. Llegamos a esta semana al 7º ofrecimiento de entrega y desclasificación de la información. Así que eso es fundamental y que no crean las autoridades ecuatorianas como están acostumbrados a que coyuntura tras coyuntura se van olvidando de las cosas. La muerte de alias Guacho no nos hace olvidar que nos deben información y que está pendiente. Y de paso, no solamente los COSEPES, sino una serie de documentación adicional que ha sido solicitada. Galo Ortega, padre del reportero asesinado Javier Ortega, lamentó que el gobierno ecuatoriano no haya actuado de manera oportuna cuando se conoció el secuestro. Instó a las autoridades a que se refuerce el control en la frontera. Todo ha venido de Colombia y el gobierno ecuatoriano cruzado sus brazos esperando la noticia nada más, y esa es nuestra indignación. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo de este año en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en la zona. El 13 de abril, las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo y lo atribuyeron al grupo liderado por alias Guacho. Informó Priscila Cadena. La defensa de Óscar Villasís y Katy Velasco presentó en la Fiscalía una petición para que Colombia entregue la información sobre los estudios de verificación del cadáver del Walter Arizala alias Guacho. Esto, dicen, es necesario para el proceso de investigación que se lleva a cabo respecto al asesinato de la pareja ecuatoriana a manos del grupo delincuencial que lideraba Eloy Oxiso. Vamos a solicitar también para poder nosotros tener información. Necesitamos estar nosotros informados legalmente, no a través de medios de comunicación o de redes sociales. De que también la celeridad procesal aquí en el Ecuador continúe, ya que Colombia tampoco no ha proporcionado ningún tipo de información con respecto al resto de cabecillas que pertenecen a alias del Guacho.
Y con la muerte de alias Guacho se podría presentar un nuevo problema en la frontera ecuatoriana con Colombia, así lo confirma Mario Pazmiño, exdirector nacional de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Él habla de guerra entre grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para ocupar el lugar de Guacho. Incrédulo se muestra Mario Pazmiño, exdirector nacional de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, tras el anuncio de las autoridades colombianas y ecuatorianas sobre la muerte de Walter Arízala, alias Guacho, quien lideraba el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Oliver Sinisterra. Yo tengo mis dudas con relación al tema porque los rasgos faciales no coinciden exactamente con el Guacho que nosotros conocíamos en los medios de comunicación. Las fotografías son bastante dispersas y hay algunos rasgos que no son prácticamente identificables. Pero de comprobarse el fallecimiento de Guacho, la tranquilidad no retornará a la frontera Ecuador-Colombia. Pazmiño cree saber por qué. Lo que va a generarse es una guerra interna entre las disidencias. Me refiero específicamente a las guerrillas unidas del Pacífico, los negritos que están allá, el Clan del Golfo, que es otra de las organizaciones, con el propósito de desplazar rápidamente a esta disidencia que se quedó sin cabeza, me refiero a Oliver Sinisterra, y ocupar los corredores que tenían ellos y los productores que les proporcionaban la droga. Pazmiño recuerda que Guacho en Altas de Mira manejaba aproximadamente unas 7.000 hectáreas de cultivos de droga, lo que le representaba alrededor de $26 millones a la semana. Más bien va a haber una proliferación de varios guachos, de varios comandantes de diferentes disidencias que van a tratar de posicionarse en el contexto fronterizo y en el contexto del departamento de Putumayo y el departamento de Nariño para seguir manejando los nexos con los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo. A este experto en inteligencia le preocupa las secuelas que en nuestro territorio se puedan registrar por la presión que ejercen los uniformados colombianos sobre estos grupos disidentes de las FARC o narcodelictivos. El momento que tengamos nosotros una mayor presión, como se está dando al momento en el departamento de Nariño por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, tendremos nosotros un desbordamiento. Un desbordamiento que va a complicar el sistema de seguridad nacional. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para hacer frente a un desbordamiento? Yo creo que no. No estamos equipados, no tenemos tecnología. Informó Héctor Romero. En medio del desconocimiento y reacciones diversas de los usuarios, la tarde de este miércoles entró en vigencia el nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Mientras tanto, dirigentes de los taxistas se reunieron de manera reservada con el ministro de Obras Públicas para definir la operatividad del mecanismo de compensación. El incremento se publicó de manera oficial a la hora del almuerzo de este miércoles. Sucedió en medio de la previsión de muchos y el desconocimiento de algún taxista. Yo pensé que era de enero, no había estado enterado yo, pero ya ha subido la gasolina, o sea. Desde hoy, el precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasó de 1,48 a $1,85, debido a la eliminación parcial del subsidio, frente a lo cual diversas son las posturas. Porque yo gastaba 10 diarios, ahora tendré que gastar unos $15 diarios, porque yo ruedo todo el día. Se puede pagar, porque no es que subió bastante. 37 centavos es una cantidad, bueno, considerable. En medida que siempre nosotros al diario ponemos la gasolina. El decreto ejecutivo exceptuó al transporte público y comercial. Para el caso de los taxistas se estableció un cupo de 270 galones mensuales. El gremio mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte en el gobierno zonal, puertas adentro. Para que todas las estaciones de servicio puedan tener el sistema y los señores taxistas puedan tener este beneficio para que no encarezca el valor de la tarifa. Es el segundo ajuste a los precios de los combustibles efectuado en el año. El 28 de agosto se eliminó el subsidio a la gasolina super, que pasó de 2,10 a $2,98. Entre ambas medidas, el gobierno aspira a optimizar sus ingresos en $550 millones. Informó Jorge Escobar. Y tras la propuesta del gobierno de pagar $50 a cada miembro del gremio amarillo regulado como compensación al alza de la gasolina extra,
Más de 1000 taxistas que se encuentran en el proceso de regularización en la capital reaccionan ante esta posibilidad. Por otra parte, quienes ya cuentan con permisos de operación legalizados rechazan el subsidio, asegurando que no sería suficiente. A partir del mediodía de este 26 de diciembre, el galón de gasolina extra y Ecopaís pasó de costar $1.48 a $1.85. Esto tras la publicación del decreto ejecutivo 619 en el registro oficial. Ante esta medida, aún el gobierno mantiene diálogos con el gremio de taxistas, a quienes se les propuso el pago de $50 mensuales a cada uno como compensación al alza de este combustible, lo que aplicaría solo para aquellos regulares y con permisos en regla. Esto ha generado preocupación en los cerca de 13.000 que se encuentran en proceso de regularización solo en Quito. Nuestra preocupación nace porque el gobierno dice que va a establecer un subsidio de $50 para cada taxi formal que tenga habilitación operativa, pero nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos un idóneo que nos ha proporcionado el municipio y no tenemos todavía la regularización. Nosotros ya constamos con un idóneo, estamos ya con un derecho adquirido y por lo cual me parece muy mal que nos traten de dejar a un lado, se podría decir, ¿no? Un proceso de regularización que aseguran ha venido dilatándose desde el 2016 y que debió haberse concluido este año. Sin embargo, dicen que no ha existido respuesta desde el Consejo Metropolitano. Por ello, únicamente continúan trabajando con el certificado de idoneidad, lo que les permite brindar el servicio sin ser sujetos a sanciones. Entonces la pregunta sería al gobierno que qué hacer o qué debemos hacer para nosotros también estar incluidos dentro de este paquete de subsanación que lo está poniendo el gobierno para paliar un poco el aumento de la gasolina. Porque mire, nosotros también damos del transporte a la ciudad de Quito, también somos el servicio de taxis ya, somos inclusivos ya. Sin embargo, señalan que los $50 no compensarían realmente el gasto que deberán hacer mensualmente luego de este incremento al combustible. $50 aún así no sería compensación para nosotros o para los que ya tienen una habilitación legalmente, ¿no? Tomen en cuenta que también nosotros tenemos que comprar llantas, repuestos y así diferentes gastos que incurriríamos nosotros, ¿no? Con ello incluso coinciden los taxistas regulados, quienes desconfían que el pago de una compensación sea cumplida en el tiempo. No alcanza, niña, no alcanza, eso es una demagogia. ¿Por qué le digo? A los buceros les subieron y no les pagan. Bueno, alcanzar no alcanza, pero ¿qué se puede hacer? Suben la gasolina, el resto nos afecta, pero a todos. En Quito informó Adriana Rojas. Expertos analizan la decisión del gobierno nacional de reducir los salarios a los ministros y el jerárquico superior. Aseguran que son señales de que se quiere reducir el gasto público, pero que falta más. Como medida de optimización del gasto público, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que habría una reducción en los salarios de los ministros de un 10% adicional al que ya tenían y para el jerárquico superior en un 5% adicional. Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, es una decisión que aún se debe analizar, pues temen que se tomen acciones dentro de los ministerios que no convienen. Hay que respetar. Si me contrataron por 4.000 para ser ministro, debería respetarse, porque lo que puede darse, ojalá no se dé, es que bajo el argumento de que me rebajaron el sueldo, empiezan a buscar otro tipo de entradas para completar. Ya, y le digo, dentro del marco legal inclusive, que más viajes, que más viáticos, que más, etcétera, etcétera. El economista Wilson Araque, por su parte, apunta a que la decisión tomada por el gobierno es una señal de que se quiere reducir el gasto, pero que debe ir más allá. Olvidemos que todavía el déficit fiscal es elevado, el país para poder sostener las finanzas públicas ha entrado en un proceso de endeudamiento permanente y eso a la larga nos vuelve a generar una interrogante, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir funcionando únicamente a partir de la deuda? Asegura que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa no se crearon los escenarios económicos propicios para las reducciones en el sector público y que ahora se lo está haciendo de manera lenta. Creo que de a poco estamos creando pero vamos a paso lento, ¿no? García señala que hay un tema pendiente, la revisión también de quienes trabajaban por contrato ocasional. Convocando concurso de méritos y oposición para que se queden los que ganen de forma permanente. Los dos coinciden en que el gobierno debe seguir incentivando a las inversiones y activando aún más la economía del país. En Quito informó Andrea Urbe.
Está previsto que en estos días el Ministerio del Trabajo oficialice la cifra del incremento del salario básico unificado para que rija en el 2019, mientras que trabajadores y empleadores dan sus puntos de vista de cuánto podría ser el alza dependiendo de varios factores. Después de que el sector empleador y el de trabajadores no llegaron a un acuerdo, será el gobierno a través del Ministerio del Trabajo quien fije el alza del salario básico unificado, que regirá para el 2019. La posición de los trabajadores es que debería haber un incremento del 25% basándose en la canasta básica familiar. Hablar de un 25% estamos hablando alrededor de $77. Por acortar la brecha entre el salario básico unificado que está en 386 frente al costo de la canasta básica que está en $714. Actualmente el salario básico es de $386. El gobierno propuso un incremento de $8 tomando en cuenta la inflación y productividad. Sin embargo, para el sector empresarial esta propuesta no está acorde a la realidad del sector productivo. Colombia y Perú tienen alrededor de al menos un 40% de salario mucho más competitivo en cuanto al mínimo básico, y que a nosotros nos obligue de alguna manera a buscar algún otro tipo de mecanismo que nos permita mantenernos en franca competencia. El aspecto salarial tiene que venir a través también de una visión de cómo está la pérdida progresiva de competitividad que han tenido los sectores productivos. Según Javier Rosero, gerente técnico de FedExport, lo ideal sería un alza de $4. Habíamos propuesto que se acoja a lo que dispone la ley, que es un incremento que tenga como máximo la proyección de la inflación del siguiente año. Esta sería del 1.07, es decir, alrededor de $4. Otra visión tiene José Villavicencio, representante del Frente Unitario de Trabajadores. Dice que con las medidas económicas implementadas por el gobierno, como el alza en el precio de la gasolina extra y Ecopaís, es necesario el incremento en el salario por los pequeños productores. Pequeño y mediano productor, el campesino, el obrero, traslada sus productos en camioneta y esas camionetas ocupan gasolina extra. Entonces va a ser afectada la economía. En los próximos días y una vez analizadas las propuestas de los dos sectores, empleador y trabajadores, el Ministerio del Trabajo se pronunciará respecto al valor del salario básico que regirá el 2019. Informó Priscila Cadena. Hasta este miércoles, la recaudación por remisión tributaria sobrepasó los $1.000 millones, superando así la meta prevista por el gobierno. El Servicio de Rentas Internas, SRI, aspira que hasta el 28 de diciembre, fecha límite para que los contribuyentes se acojan a este beneficio tributario, se alcance los $1.000 millones. $602 millones era la meta que tenía prevista el gobierno alcanzar con la remisión tributaria. Este valor fue ampliamente superado, así lo informó el director zonal del Servicio de Rentas Internas, Andrés Ordóñez. Ya hemos gestionado 1.075 millones en lo que va de hoy, todavía faltan 3 días contando hoy. Esta remisión tributaria es parte del plan económico implementado por el gobierno para buscar cerrar la brecha fiscal del 2018. La medida contempla la condonación de intereses, multas y recargos. Ordóñez recuerda quienes aún pueden acogerse a este beneficio. Todos los contribuyentes, ya sea que tengan deudas, que tengan declaraciones pendientes, sean originales o sean sustitutivas, aquellos contribuyentes que fueron sancionados por no cumplir con un deber formal. También se benefician los contribuyentes que tienen cuotas RICE pendientes y los que tienen valores por matriculación vehicular. Esta condonación tributaria permite a las grandes empresas pagar solo el total del capital y a los pequeños y medianos la opción de diferir su deuda a un plazo de 2 años. Hasta el momento son 308.000 beneficiarios, de los cuales el 99,5% corresponderían a pequeños y microcontribuyentes. Por la facilidad de pago, que puede ser presentada hasta el 28 de diciembre en nuestra página web, con excepción de lo que es el IVA, renta y la matriculación vehicular, que sí se tiene que pagar hasta el 28 de este mes. Ordóñez detalla cuánto de lo recaudado corresponde a pago en efectivo y cuánto se ha diferido. En efectivo son 573.8 millones y en facilidades de pago tenemos ya otorgado 118.5 millones y que está en proceso de otorgamiento solo para la firma 22.3 millones. Aspira que hasta el 28 de diciembre, fecha límite para acogerse a la remisión tributaria, la recaudación alcance los $1.200 millones. En Quito informó Adriana Rojas. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció una reforma institucional en el Cabildo. El objetivo es reducir el número de secretarías y direcciones y así efectivizar el trabajo.
Además, en el Consejo Metropolitano, varios ediles renunciaron a sus cargos para participar en las próximas elecciones. El rediseño del modelo municipal se enfocará en la fusión y reducción de varias secretarías del Cabildo. Actualmente existen 12 carteras y el objetivo, según el alcalde capitalino, será dejar 7 entidades. Contaremos con un número inferior de funcionarios directivos, eso generará una menor carga salarial al municipio y también menos costos administrativos para la función de estos funcionarios directivos, cuyo número se va a reducir. La aspiración es que la reforma institucional contribuya para agilizar los trámites municipales, como entrega de permisos o pago de impuestos, fusionando muchas dependencias municipales, y eso permitirá optimizar la gestión en una simplificación de procesos. Además, en el Consejo Metropolitano, varios ediles se preparan para las campañas electorales, por lo que quienes aspiran a la alcaldía y prefectura presentaron la renuncia a sus cargos. De la concejala Luisa Maldonado y del concejal Patricio Viria, quienes en las elecciones seccionales de 2019 optarán por un cargo distinto al que actualmente ostentan. Aquellos concejales que se candidatizarán para la reelección tendrán la posibilidad de pedir licencia durante la campaña o continuar en sus cargos. En el caso de reelección podrán solicitar licencia sin remuneración, sin embargo, como es facultativo, no es obligatorio que lo hagan, y podrán continuar en el ejercicio de su cargo en tanto se desarrolle el periodo de elecciones. De acuerdo con el calendario electoral, la actual administración se encargará de la ciudad hasta el próximo 14 de mayo del 2019, informó Sofía Vintimilla. Una vez superada la etapa de inscripciones, el máximo organismo electoral dio paso a las etapas de objeción, impugnación y apelación. La lista definitiva de candidatos se podrá conocer la primera semana de enero. Hasta el próximo 1 de enero, el Consejo Nacional Electoral CNE espera tener listos los nombres definitivos de quienes participarán como candidatos en las elecciones seccionales del 2019. Entre tanto, corren los plazos para las objeciones, impugnaciones y apelaciones. Tenemos dos posibilidades: la objeción, que tienen que ser presentadas por los representantes legales de otras organizaciones políticas, y también la misma Junta Electoral verifica el cumplimiento de requisitos para que no estén incursos en esas inhabilidades. En ese caso, la Junta Provincial también tiene la posibilidad de informar y de resolver de la posibilidad de no de que continúe con la inscripción de la candidatura. Son 77.838 candidatos inscritos, entre principales y suplentes, los que aspiran a obtener un cargo público, cifra que todavía podría incrementarse. En este sentido, la excesiva cantidad de candidatos no es positiva en principio. Ahora, sin embargo, Ecuador vive un momento de, llamémosle, de apertura, un momento de destape frente a una situación de autoritarismo que ha llevado a que exista una cantidad extrema de candidatos. El mayor número se registra en las juntas parroquiales, 51.700. ¿Por qué la gente busca otras organizaciones políticas de carácter provincial o cantonal, que eso es lo que tenemos en mayor cantidad ahora? ¿Significa acaso, ahí vale y amerita preguntarnos, si las organizaciones políticas de carácter nacional no están lo suficientemente fortalecidas y no responden a los requerimientos de la ciudadanía para que busquen otras opciones? Definido el número de candidatos, se podría conocer cuántas papeletas se utilizarán en las elecciones, que irían de entre 6 a 7. Una papeleta para prefectos, una papeleta para alcaldes, una papeleta para vocales de juntas parroquiales, una papeleta para concejales urbanos en el caso de ser, y otra papeleta de concejales rurales para los que habitan en la zona rural, y una papeleta y 3 papeletas para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como está previsto. Informó Héctor Romero. Este miércoles se llevó a cabo la diligencia para rendir versión en torno a la denuncia realizada por el juez de la Corte Provincial de Pichincha, quien presentó una denuncia en contra de la directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, Diana Salazar. El proceso se inició debido a que presuntamente la funcionaria habría utilizado esta entidad para incriminar al magistrado en el presunto delito de lavado de activos. El abogado del denunciante aseguró que el proceso sigue su curso, aunque evitó dar mayores detalles del caso. Se espera que la Fiscalía continúe con la investigación para determinar si es procedente continuar con una acusación o archivar la demanda. En horas de la tarde rindió la versión la madre del juez denunciante, puesto que en el informe de la UAF se registran movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Se presentó una denuncia aquí en
la Fiscalía a fin que aboque conocimiento respecto de esta situación que está manchando el nombre del doctor nada más, ¿no? Se tomó la versión de una persona dentro de este proceso. La investigación es de carácter reservada y no podemos dar ningún tipo de información. Fuimos advertidos por parte de la señora fiscal que no se puede dar ningún tipo de información respecto a la investigación, puesto que es reservada. Luego de 6 años, 5 meses de la desaparición de la joven Juliana Campoverde en el sur de Quito, el próximo 3 de enero se realizará la audiencia preparatoria a juicio. Una vez que Jonathan C., pastor evangélico, confesó que habría matado a la joven. Luego de haberse efectuado alrededor de 5 remociones de tierra en el sector de Bellavista Norte de Quito, todavía no se ha podido dar con el paradero del cuerpo de la joven Juliana Campoverde. Porque tenemos que recordar que ya tenemos la versión del procesado en donde reconoce que en sus manos, sean las circunstancias que hayan sido, falleció Juliana Campoverde. Entonces ya tenemos un reconocimiento en donde no está desaparecida, sino que él le dio muerte. Cuyo responsable de la muerte sería el pastor evangélico Jonathan C. Hemos movido todo, son decenas de tierra que se ha movido en esta montaña, no encontramos nada. Sin embargo, el procesado sigue manteniéndose de que él en este lugar abandonó el cuerpo de mi hija. Y con esta reconstrucción de los hechos, los familiares de Juliana se aprestan a la audiencia preparatoria a juicio, luego de 6 años de haberse cometido el delito. Toda la etapa de búsqueda va a concluir el día viernes y luego en enero, el 3 de enero, entramos a la preparatoria del juicio. Ojalá por el bien de toda la familia ya este calvario culmine de una vez. Como parte de la investigación, los padres de Juliana se sometieron a exámenes de sangre. El trabajo y la muestra de luminol que hicieron en el edificio donde vive Jonathan C., esa muestra salió positiva en la parte baja, el garaje y el baño. Hay sangre, pero no sabemos si corresponde a mi hija o a quién corresponde. Entonces acudimos a criminalística a dejar la muestra de ADN para que puedan comparar, cotejar y luego ver a quién corresponde. Jonathan C. por el momento guarda prisión preventiva. De comprobarse el hecho, la pena se podría incrementar. En este caso podríamos hablar de un asesinato. La Fiscalía, sin embargo, ha puesto el secuestro extorsivo con resultado de muerte, en donde a la final cualquiera de las dos cosas nos lleva a creer que él, de una manera, por subordinación de la víctima, le mata. ¿Cuántos años sería el delito? De 22 a 26 años es el delito. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera parte. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en la ciudad de Esmeraldas, madre e hijo murieron calcinados en el interior de una vivienda. Aparentemente la casa estaba bajo llave, lo que dificultó que abandonen el inmueble de construcción mixta. El humo que apareció por el techo alertó a los vecinos del barrio 24 de Mayo. Segundos después escucharon gritos desesperados de una mujer clamando ayuda. Las personas que estaban en las casas cercanas llegaron para auxiliar a los ocupantes, hicieron todo lo posible, pero aparentemente no lograron romper a tiempo el candado de la puerta principal. Las circunstancias en la cual fallece la señorita y su pequeño hijo, pues ya corresponde a otras instancias. Otros intentaron ingresar por el techo, pero las furiosas llamas no dieron mucho tiempo. El fuego se expandió rápidamente por la humilde vivienda, abrazando a madre e hijo. Cuando nosotros llegamos estaba en llamas, que ya no se podía, ya estaba muy alta la llama. Un cuadro doloroso y espantoso sorprendió a los bomberos y rescatistas, quienes lograron enfriar el fuego e ingresar. En una esquina encontraron a la madre y a su pequeño de 1 año. Y el infierno que vivieron hizo que el amor maternal los separe. Nunca se despojó del pequeño que lo cargó y protegió hasta el final de su vida. Ya estaban prácticamente calcinados y procedió pues la instancia de ley para hacer el levantamiento de los cuerpos. Aparentemente el incendio se habría producido por un cortocircuito. Los bomberos aún no tienen el informe final para saber qué pasó. También coordinan con agentes de la DINASED de la policía. Ronda una interrogante: ¿por qué no lograron salir? Alguna causa impidió que pudieran salir. Me supongo que ella había estado dormida y al ver la llama ya estaba dentro de ella. Doloroso hecho, lo material algún día volverán a edificar.
pero lo sucedido con madre e hijo será un triste recuerdo que seguramente perdurará para siempre en los seres queridos. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de Quito fue capturado un presunto responsable de haber violado a 2 hijastras menores de edad. Los abusos habrían sido por repetidas ocasiones. La denuncia la pusieron los familiares de las niñas. A los agentes de la DINAPEN la denuncia les llegó días atrás. El caso era de atención prioritaria. No demoraron en empezar con las investigaciones y antes que el presunto responsable se vaya, en coordinación con la fiscalía se fueron en busca del supuesto padrastro violador. Esta noche va a ser usted detenido con una orden de autoridad competente por un presunto delito de violación. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales acabaron con las seguridades de la vivienda donde descansaba el sospechoso en el barrio Caupicho, al sur de Quito. El acusado de agredir sexualmente a sus 2 hijastras de 7 y 12 años descansaba en la misma casa de las menores y la madre. La señora aducía que desconocía totalmente del tema, de hecho nunca presentó ninguna denuncia, nunca detectó alguna anomalía. Los exámenes médicos confirmaron que las hermanitas tenían desgarres por penetración en sus partes íntimas. Las niñas confesaron que el hombre que vivía con la madre supuestamente abusó de ellas. Según versión de las víctimas, el abuso fue perpetrado por varias ocasiones y en este caso fue por vía anal, por vía vaginal. En caso de que ellas avisen a sus familiares o a personas mayores de edad, iba a agredir o iba a cometer algún tipo de ilícito. Aquí un llamado para todos, no confiar en las personas que conversan por redes sociales. La señora conoció a su pareja por Facebook. En menos de un mes se juraron amor eterno y decidieron vivir juntos sin tener mayores referencias. Quien invitaba a casa a formar una familia, poniendo en situación de riesgo a sus 2 hijas. Al poco tiempo se van a vivir juntos y producto de ello, obviamente no conocían ni siquiera los nombres, la identificación de estas personas. Al presunto violador, el juez penal en la audiencia de formulación de cargos le dictó prisión preventiva por 90 días, mientras dure la etapa de instrucción fiscal. Presunto delito de violación. En Quito informó Iván Casamen. Un policía murió tras recibir un disparo al intentar detener a un presunto sicario que minutos antes habría atacado a 2 personas dentro de una vivienda. El hecho ocurrió la tarde del 25 de diciembre en Machala. Hasta el Hospital Teófilo Dávila del Cantón Machala fue trasladado un miembro policial del Grupo de Operaciones Motorizadas, quien fue herido mortalmente de un balazo por un presunto sicario al que intentó detener cuando salía de una vivienda con un arma en mano, donde habría disparado a 2 personas más. Impacto de arma de fuego que fue letal para el servidor policial, que fallece posteriormente, especialmente por el tipo de disparo, ¿no? Está ubicado a la altura de la axila del costado izquierdo. A la misma casa de salud fueron llevados los 2 heridos. Uno de ellos, conocido como el Chonero, de 52 años, falleció. El otro se encuentra con pronóstico reservado. Este victimario en un primer evento había procedido a ingresar a un domicilio, a disparar a 2 personas con arma de fuego, el uno en un disparo en la cabeza y el otro a la altura del cuello. El hecho de sangre se perpetró en el sector conocido como La Barraca, al suroeste de Machala. Según las indagaciones, el verdugo, luego de disparar a sus víctimas, intentó huir. Sin embargo, el elemento policial le disparó en la pierna, lo que facilitó su captura. El detenido registra antecedentes. El victimario tiene 3 tipos de antecedentes, uno por atentar contra la primera autoridad del país en el año 2009, otra por un robo calificado y una tercera por sustancias sujetas a fiscalización. Familiares del sargento segundo de policía Climaco Cañar, de 42 años de edad, exigieron justicia para que el asesinato de su ser querido, quien murió cumpliendo con su labor, no quede en la impunidad. Esperamos que en 6 meses no estén libres. Esperamos que les caiga todo el peso de la ley. Los 2 cadáveres fueron trasladados hasta el Centro de Ciencias Forenses para las pericias de ley. Luego del debido procedimiento, el cuerpo del uniformado fue llevado al comando policial, donde se levantó una capilla ardiente. Desde Machala informó Karina Valdivieso.
Un hombre de 45 años murió 10 días después de haber sido arrollado por un taxi. El hecho ocurrió en la vía interbarrial de Manta y fue registrado por cámaras de videovigilancia. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un taxista perdió el control del vehículo que manejaba y atropelló a Jeremías Mera Basurto, de 45 años de edad, quien 10 días después de este accidente murió debido a la gravedad de sus heridas. Papi le va a comprar gasolina a nosotros para no quedarlo botado, y ayer va a prender la moto desde que el taxi lo impacta por atrás. Y como estaba ahí el marido de mi mami, ellos mismos, el marido de mi mami cogió al chofer que causó el accidente. El hecho ocurrió en la vía interbarrial de Manta, en la provincia de Manabí. Junto al motociclista estaban otros familiares que pudieron esquivar el mortal golpe. Hasta a mí se me parte el corazón de venir. Y venir a visitar y ahora muerto. Es una pena. Que nadie nos apoye, nadie nos dé nada. En el accidente estuvieron implicados 3 vehículos, el taxi, una motocicleta y una camioneta que estaba dañada, propiedad del hijo del ahora fallecido. Fue un choque por alcance con estrellamiento. ¿Del taxi hacia la moto, no? Sí, a la moto y a otro vehículo. El chofer del taxi, quien presuntamente se quedó dormido al volante, continúa detenido, mientras familiares de la víctima esperan ayuda para sepultar sus restos. Nosotros estamos desesperados. Usted sabe que todos somos humanos y pasamos por momentos difíciles. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un fuerte oleaje en la costa ecuatoriana provocó daños en algunas provincias. En Jambelí, provincia del Oro, una casa a orillas de la playa se desplomó. Carlos Julio Gurumendi nos tiene los detalles. Son imágenes del balneario Crucita en Manabí, captadas en horas de la madrugada, cuando el mar llegó hasta el malecón debido al aguaje. Empezó el oleaje fuerte y se salieron las olas. La primera ola fue como a la 1:45 y después salieron más fuertes, rellenando sacos para aguantar un poco el agua. Las autoridades se reunieron y evaluaron los daños, expresando que en Manabí 3 sitios se vieron afectados. Un poco más complejo, que sería La Chorrera, que sería Don Juan y que sería Crucita, en los ranchos que los hemos visitado, y no ha habido afectaciones humanas, tampoco a las infraestructuras. Por ejemplo, en el sector La Chorrera, en Pedernales, 10 familias fueron evacuadas tras las fuertes olas que azotaron el malecón de esa localidad. La fuerza del mar dañó ciertos cerramientos de viviendas asentadas a orillas de la playa. Los pescadores temían por sus embarcaciones, las mismas que fueron retiradas. Esto no lo permite trabajar, y con la mar brava, ¿quién se va a arriesgar para afuera? Dígame. Nadie podemos salir a trabajar. De igual forma, en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, el mar sobrepasó su límite normal, olas de 2 y hasta 3 metros de altura. Preocupada porque en esta ha pasado hasta la 4ª calle, que nunca sabe pasar esto, simplemente a la 2ª avenida nada más. Una ola, si quiere, le calculo yo de 2 a 3 metros. En el edificio donde cuido yo, la parte de lo que es el vidrio, casi lo desprende con todo. Dos embarcaciones pesqueras se fundieron por el oleaje. Así también gran cantidad de conchilla subió a la avenida del Malecón. En la playa de Jambelí, en la provincia del Oro, el fuerte oleaje destruyó muros e ingresó a zonas donde se habían formado bancos de arena y que ahora estaban siendo ocupados para recibir a turistas. Comerciantes y propietarios de negocios de dicho sector tuvieron que salir en horas de la madrugada porque el agua ingresó hasta las habitaciones. El COE cantonal de Santa Rosa informó que 5 viviendas y una hostería resultaron afectadas por el oleaje. Este fue el resultado que arrojó el anuncio hecho por el Instituto Oceanográfico de la Armada, que desde el 23 al 26 de diciembre existirá un periodo de aguaje máximo, informó Carlos Julio Gurumendi.
Con esto una nueva pausa. Seguimos con este espíritu de festividades. Nos despedimos del informativo, pero nos reencontramos el día de mañana, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.